es cierto que ante esa mala herencia recibida, que es muy difícil de defender, yo lo entiendo, y esa falta de propuestas, nos veamos que las intervenciones del señor Fernández, de los candidatos socialistas, se centran única y exclusivamente en nosotros, en esa estrategia electoral caduca, trasnochada, de la derechona. Recordaba antes José Ramón lo de la derechona y la izquierdona. Yo quiero decir bien claro que esa izquierdona se refiere a la izquierda en el gobierno, no a quien de buena fe en sus convicciones ideológicas cree en los proyectos de izquierdas, que no es el proyecto del gobierno socialista. No nos confundamos, ese es el de la izquierdona. Ese es el de la izquierdona sectaria, que mira por sus propios intereses y que solamente intenta mantenerse a toda costa en el poder. Bueno, pues en esa estrategia trasnochada, caduca, ese electoralismo o ese populismo que siempre se ha caracterizado, ya sabéis que han dejado lo de amenazar a las gentes con que les vamos a quitar las pensiones, entre otras cosas porque las que se los han quitado son ellos, y ya sería muy difícil amenazar con que otros van a hacer lo que ellos ya han hecho. Bueno, pues el nuevo capítulo de la amenaza electoral a los ciudadanos es lo de privatizar la sanidad, implantar el copago y que van a tener que pagar por ir al médico. Esa es la frase resumen. Van a tener que pagar por ir al médico. Yo he adquirido un compromiso hace unos días, que le voy a dedicar 30 segundos a esto en todas mis intervenciones. El Partido Popular ni va a privatizar la sanidad, ni va a implantar el copago, ni le va a decir a nadie que tiene que pagar por ir al médico, porque entre otras cosas, la sanidad la mantenemos todos los españoles con nuestros impuestos, y ya pagamos por ir al médico, ya pagamos por ir al médico con ese esfuerzo que hacemos a través de los impuestos. Y lo que un responsable político tiene que hacer es gestionar eficazmente esos impuestos, ese esfuerzo que los asturianos y que los españoles ponen en nuestras manos para que puedan recibir una sanidad de calidad que garantice que todas las prestaciones sanitarias tienen y son recibidas en igualdad de condiciones por todos los ciudadanos, independientemente de donde vivan. Aquí en Carreño o en Vegadeo, o en Cangas de Narcea o en Cabrales, exactamente igual en cada uno de los 78 concejos asturianos. Cerrado los 30 segundos de ese compromiso adquirido, puedo añadir también que vamos a garantizar que los padres puedan elegir el centro al que quieren llevar a sus hijos, el tipo y modelo de educación que quieren, porque nadie nos va a decir cómo tenemos que educar a nuestros hijos. Nadie, ni un socialista, por muy importante que se crea y que tenga el patrimonio de decidir por los demás, pues tampoco. Nosotros vamos a garantizar, como dice la ley, que las familias tenemos el derecho a elegir cuál es el tipo y modelo de educación que queremos para nuestros hijos. Y hoy voy a añadir una tercera, porque el castellano se le sigue haciendo difícil al señor Fernández. Ya hemos dicho por activa y por pasiva que cuando defendemos el carbón, hablamos del carbón asturiano y hablamos del carbón nacional, y que el único gobierno y el único partido que ha defendido el carbón cuando gobernaba fue el Partido Popular, que no solamente defendió el carbón, no cerró ningún pozo, sino que puso en marcha los fondos mineros que ellos han despilfarrado. Hemos crecido en los 30 años habituales. Me tengo que ir al minuto porque constantemente van introduciendo, como tienen poco que aportar y pocas propuestas que hacer, van introduciendo constantemente esa manipulación sobre nuestro mensaje. Y tengo que deciros también que en esa entrevista la verdad es que es... Bueno, cada uno aprovecha las oportunidades que le dan los medios de comunicación como quiere. Yo creo que de esa entrevista que podemos leer hoy del señor Fernández podemos deducir que, como tiene poco que decir, nos dedica 2/3 de la misma a nosotros. Entre que no puede defender la herencia, no tiene propuestas y solo hay continuismo, yo entiendo que le tenga que dedicar tantas líneas al Partido Popular. Le pediría que fuera un poco original, porque ya termino las referencias que nos ha hecho con que nuevamente soy la marioneta. Soy la marioneta del alcalde de Oviedo, soy la marioneta de no sé quién, soy la marioneta de no sé cuántos, me dirigen con el mando a distancia. Mire, marionetas son los socialistas, los responsables del gobierno regional, que por no llevarse mal con los que mueven los hilos de sus marionetas, no han levantado la voz nunca, no han reclamado los compromisos con Asturias nunca,
y ni al ministro Blanco, responsable directo de la paralización de las infraestructuras en Asturias, ni al señor Zapatero, que le ha tenido cerquita ya 2 veces en las visitas que ha hecho a Asturias para pedir el voto, a ninguno de los dos le ha preguntado tan siquiera que por qué Asturias siempre, que por qué Asturias tiene paralizadas las infraestructuras y por qué Asturias ve reducidas las inversiones, la comunidad autónoma que ha visto reducidas en un mayor porcentaje las inversiones en los presupuestos generales. Nada de nada, nada de nada. Quien es marioneta y no quiere que le corten los hilos para poder seguir estando en el gobierno sin contradecir lo que dicen sus jefes, son los responsables socialistas y es el gobierno y es el candidato Fernández. Y luego, por último, me acusa, a mí, tiene gracia, sobre todo viniendo de él, de que en mi campaña sigo las consignas de Madrid. Mire, en mi campaña lo que hago es trasladar a los asturianos un proyecto que se basa en los mismos principios y las mismas propuestas para el gobierno de España, para el gobierno de Asturias y para el gobierno de cada uno de los 78 concejos de nuestra región. Y ese es el orgullo que nosotros tenemos y es el aval que tiene nuestro proyecto, que decimos lo mismo y con mucho orgullo en Madrid, lo diremos en el gobierno regional y lo diremos en cada uno de los ayuntamientos. Y ese aval y ese proyecto nos va a permitir que para solucionar los problemas de los asturianos podamos hacer una acción conjunta desde las 3 administraciones. Una acción conjunta que la suma de esos esfuerzos responderá y resolverá los problemas que tienen cada uno de los asturianos. Desde Madrid, desde el Gobierno de España, atendiendo a los incumplimientos con las infraestructuras. Desde el Gobierno autonómico, pues garantizando la educación, la sanidad, el saneamiento, ese saneamiento por el que los vecinos pagan pero no disfrutan, ese saneamiento, y desde los ayuntamientos, pues garantizando los servicios, esos servicios del día a día que necesitan cada uno de los vecinos. Pero todo basado en los mismos principios y en el mismo modelo. Y voy a finalizar refiriéndome al modelo, diciendo muy alto y muy claro que ese modelo recoge rebajas de impuestos. Recoge rebajas de impuestos y pese a que se empeñen los que se empeñan, ese modelo crea más actividad económica y crea más riqueza. Crea más actividad económica y más riqueza porque cuando ponemos los recursos económicos en las manos de quien los tienen que gastar, de quien los tienen que invertir, de quienes los tienen que poner a generar riqueza, es decir, de los empresarios y de los emprendedores, es cuando conseguimos recuperación económica y creación de empleo. Y es ahí donde tienen que estar los recursos. Y eso es lo que garantizará que las administraciones tengamos la capacidad para cumplir con nuestras obligaciones en la educación, en la sanidad, en el saneamiento, en las prestaciones sociales, en todo aquello que le incumbe a una administración. Y siguen empeñados en que bajando impuestos no se crea actividad económica, que eso no se lo cree nadie. Hombre, yo creo que un poquito de historia reciente podían aplicarse. Cuando en el 96 empezó a gobernar el Partido Popular, tuvo el compromiso de bajar los impuestos, bajó los impuestos, el primer paquete de medidas en el quinto Consejo de Ministros, y hubo que ser valientes y trabajar bien teniendo en cuenta la situación en la que nos habían dejado los socialistas. Y esa bajada de impuestos, esa política fiscal, esa política tributaria demostró que poniendo los recursos en las manos de quienes saben utilizarlos, es decir, de los empresarios y los emprendedores, se crea riqueza, se genera empleo, se da posibilidades a que las gentes sean autosuficientes, independientes y mantengan a sus familias y garantizamos los recursos de las administraciones para cumplir con las obligaciones que tenemos. Bajar de impuestos es de aquellos gobiernos que entienden que quien crea riqueza es la sociedad. A quien le tenemos que dar las oportunidades y facilitar la creación de riqueza es la sociedad, a la empresa y a los empresarios. No crea empleo las administraciones. Las administraciones, cuando se meten a empresarios, crean deuda y crean paro. Y eso es el socialismo. Y quiero decirles también que esa manida estrategia electoral que han descubierto todos los ciudadanos tampoco les va a servir esta vez. Cuando nos comprometemos a bonificar el impuesto de sucesiones y donaciones, sabemos por qué asumimos ese compromiso. Y sabemos que, entre otras razones,
es porque necesitamos, y lo decía ahora mismo, que los recursos estén en las manos de quienes los pueden utilizar y les pueden sacar provecho y los pueden poner a producir. Y eso es lo que han hecho otras comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular, y ahí están los resultados. Y ellos vuelven a esa frase manida de que es que queremos defender a los ricos. Pero vamos a ver, aquí el impuesto de sucesiones, ¿qué pasa? ¿Que solo lo pagan los ricos? Y vete tú a saber lo que serán los ricos para ellos. Vete tú a saber lo que serán los ricos para ellos. Pero cuando una familia se ha esforzado durante toda su vida y con el resultado de su trabajo se compra un piso y quiere dejarlo en herencia a sus hijos, y sus hijos tienen que pagar por heredar ese piso cuando ya su padre ha tributado por él, ¿eso es beneficiar a los ricos? ¿Eso es beneficiar a los ricos? Eso es arruinar a los pobres. Eso es arruinar a los pobres. Eso es cebarse con los pobres. Eso es cebarse con quien no tiene recursos. Y eso es lo que han hecho siempre ellos. Su política fiscal nunca ha ido contra lo que ellos consideran ricos. Esos no tributan el IRPF. Esos no pagan impuestos como el común de los mortales. Ellos ya saben cómo hacerlo. Tienen sus sistemas. Nosotros no beneficiamos a los ricos. Cada uno que mire para adentro y vea cómo sus decisiones y sus decisiones en política fiscal a quién han beneficiado. La bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones no beneficia a los ricos. Entre otras cosas, señor Fernández, porque los ricos hace mucho que no tienen su domicilio fiscal aquí para no tributar por el impuesto de sucesiones y donaciones aquí, que nos permite la teoría. Esos ricos a los que se refiere, hace mucho que no pagan su impuesto de sucesiones aquí. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Y lo que hemos conseguido es que nosotros tengamos una situación de desventaja de nuestros ciudadanos y que hayamos conseguido que los asturianos que cumplimos con nuestras obligaciones no veamos reconocidos nuestros derechos. No veamos reconocidos nuestros derechos y estemos en igualdad de condiciones. Y por tanto, nosotros que creemos en la igualdad de todos, queremos que todos tengamos las mismas garantías. Y les recuerdo, bajar los impuestos es de derechas. Bajar los impuestos es de gente responsable, que sabe lo que se necesita en una política económica y sabe lo que necesitan las empresas y los emprendedores para crear riqueza. Eso es lo que va a hacer el Partido Popular. Ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho cuando gobernó en España. Lo hace en las comunidades autónomas que gobierna y lo hará en Asturias a partir de que asumamos nuestro gobierno, el gobierno regional. Y yo quiero terminar, porque son las 2:10 y yo creo que merece la pena ir a dar ese paseo que nos habéis prometido, ese paseo por la feria. Y quiero terminar utilizando unas palabras de José Ramón. Cuando alguien dice esto solo para Carreño, no es bueno, igual que no es bueno solo para Asturias o solo para España. Lo que nosotros prometemos es Carreño con Asturias, Asturias con Carreño y Carreño y Asturias con España. Eso es el futuro y eso es lo que nos va a garantizar el futuro a todos nosotros, a todos los asturianos y a todos los españoles.